Hola chicos, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro grupo conformado por Diana Flores, Joaquín Flores y quien les habla, Paul Lesma, en el curso de Programación y Computación, a cargo de la Magíster Nidia Quispe. Vamos a presentar una propuesta relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, denominada Vida de Ecosistemas Terrestres. Analizaremos una problemática actual y plantearemos una solución efectiva con ayuda de la programación en C++. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, son una llamada universal para lograr un futuro más justo, más seguro y más sostenible para todos, en todas partes del mundo. Fue fundado por la ONU en el año 2015. Las ODS nos recuerdan que el bienestar humano está profundamente conectado con el bienestar del planeta. Son 17 objetivos que abarcan desde el fin de la pobreza hasta la acción por el clima. Uno de los objetivos es la ODS 15, denominada Vida de Ecosistemas Terrestres. Este objetivo nos invita a algo tan simple como también como tan poderoso: proteger la naturaleza que nos rodea. Hablamos de cuidar nuestros bosques, montañas, ríos, animales y plantas, es decir, toda la biodiversidad que sostiene la vida en la Tierra. Aunque muchas veces la damos por sentada, la naturaleza es esencial para nuestra supervivencia. La ODS 15 busca detener la pérdida de biodiversidad, restaurar los ecosistemas degradados y promover un uso sostenible de los recursos naturales. ¿Por qué es tan importante? Porque cada árbol que se tala, cada especie que se extingue, cada río que se contamina, representa una pérdida para todos. Los árboles purifican los aires que respiramos, los suelos nos proporcionan los alimentos diarios y los animales, por más que sean los más pequeños, cumplen un equilibrio vital fundamental para todos los seres humanos. Hoy muchas especies están desapareciendo, los bosques están siendo talados sin control y el planeta nos está pidiendo auxilio. En el Perú, específicamente en la región de Ucayali, la deforestación por parte de empresas madereras afecta gravemente a la biodiversidad y las comunidades indígenas. La muerte de líderes que defienden el bosque ambiental. Por ello, se propone un sistema que evalúe el impacto y cobre impuestos justos según el daño causado. Y ahora nos planteamos la pregunta: ¿qué puede hacer el C++ por el medio ambiente? Bueno, nosotros queremos hacer un programa que nos ayude a solucionar este problema mediante un código que recopile los datos de las empresas madereras y califique su impacto en el ambiente y también cuántos impuestos debe pagar. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos que hacer una definición, un análisis y un diseño del problema y así poder generar una codificación para un programa en C++. Nuestra definición sería esta: el gobierno regional de Ucayali busca medir el impacto ambiental de las empresas, para así poder seguir los lineamientos de la ODS 15. Para ello necesita un programa que evalúe el nivel de deforestación, la producción de residuos y los impuestos ambientales que debe pagar cada empresa, considerando si recicla y la cantidad y el tipo de árbol que explota. También este programa va a tomar distintos datos relacionados con la tala de árboles y los residuos que genera esa actividad. ¿Qué datos tendríamos? Bueno, los datos serían los siguientes: el tipo de árbol que se explota, ya sea cedro, caoba, tornillo, esa clase de árboles, la cantidad de árboles talados, el tamaño del terreno, tanto en su largo y su ancho, y también los residuos semanales de la extracción por semana, de la transformación y del proceso de producción también, además de saber si recicla o no la empresa. Nuestras fórmulas serían las siguientes: la cantidad de árboles talados, como son por 4 semanas, un mes, se multiplicaría por 4, el área del terreno, que sería el lado por el ancho en hectáreas, los residuos totales, que serían los ya mencionados, la suma de los ya mencionados por 4, ya que es por un mes entero, el área total por 15, además un recargo si es que se exceden de la cantidad de árboles talados, se le añade cierto impuesto, además también los impuestos por cada tipo de árbol talado, también cierta reducción si es que realiza reciclaje, y se va a calificar también el impacto en el medio ambiente de la empresa, dependiendo de la cantidad de árboles talados, como leve, moderado y grave, y también se procederá a cobrar cierto impuesto adicional a los impuestos ya establecidos. Y los datos de salida serían, como ya hemos dicho, el impuesto total a pagar, el nivel de impacto ambiental y su consecuencia, los residuos generados por mes,
el número de empresas que han utilizado este programa y también el promedio mensual de impuestos de estas empresas. Nuestro análisis sería el siguiente. Primero se evaluaría la empresa maderera, luego se muestra el menú, se empieza a procesar la empresa y primero se le dieron los datos, luego se calcula todo, pasamos a calcular el impuesto mensual, luego se muestran los resultados y esta etapa finaliza al clasificar el impacto ambiental. Luego procedemos a mostrar el promedio, mostrar la información adicional y al final mostramos todos los resultados. Nuestro menú es el siguiente. Primero hay una bienvenida a aquella persona que utiliza el menú. Además también una breve explicación de qué es lo que hace y cada opción del menú hace lo siguiente. La primera opción es para ingresar los datos de una empresa. La segunda es para ver el promedio mensual de los impuestos una vez ingresados los datos. La tercera es cierta información adicional sobre los impuestos. La cuarta son los créditos de ese sistema. Y la quinta es para finalizar el programa y salir del sistema. Y ahora, ¿por qué se cobran distintos impuestos a los árboles? Cada árbol es simplemente un tronco con hojas, pero no es necesariamente así, ya que al talar árboles, no todas las talas generan el mismo daño. Esto puede afectar gravemente a los ecosistemas y no todas las especies tienen tanta cantidad de árboles como otros árboles, ¿no? Por ejemplo, la caoba o el cedro están en riesgo de sobreexplotación, por ende, altos impuestos, a diferencia del caucho o el algarrobo, que son un poco más comunes, entonces sus impuestos son inferiores. Aunque parezca simple, en realidad esto puede generar mucho impacto en la naturaleza. Y ahora vamos con el diseño y la codificación. Para empezar, tengo acá el pseudocódigo. Vamos a mostrar unos cuantos extractos de este pseudocódigo. La primera función que tenemos acá es validar el tipo de empresa. Se va ahí a mostrar los tipos de empresa, del tipo de árbol que se tala, y si no se ingresa algo que esté entre la A y la E, se va a seguir repitiendo hasta que se cumpla con lo establecido. La siguiente función es validar si se recicla o no. A través de un 0 o un 1 que representan un sí y un no respectivamente, se va a determinar si hay reciclaje o no hay reciclaje y luego a dar su respectivo descuento. Luego, en la siguiente función es el impuesto total. Acá podemos ver si hay un recargo por excederse la cantidad de árboles talados, si realiza reciclaje y también el impuesto añadido por el tipo de árbol que ha talado. Y para finalizar, el tipo de impacto que genera. Si hay un impacto leve, se va a mostrar también si hay un impacto moderado y si hay un impacto grave. Y todo esto al finalizar va a añadir o quitar el impuesto. Siguiendo con la explicación de mi compañero Joaquín, bueno, yo les explicaré un poco más sobre el diagrama de flujo que pertenece a la parte de diseño, ¿no? El diagrama de flujo es una representación gráfica que te permite entender un poco más el proceso lógico que sigue nuestro código. En este caso, el diagrama de flujo nos ayudará a entender cómo se calcula los datos de salida, cómo son los residuos totales, el impuesto que se va a dar a la empresa, y entre otros datos que se piden además de estos. Y cómo comprender, o nos permite también comprender las formulaciones que se hacen, ¿no? Durante todo ese proceso. Bueno, en esta parte, como nuestro código tiene funciones, el diagrama de flujo está segmentado por partes. En la primera de estas tenemos a la parte del inicio, en el cual da la bienvenida al usuario y comienza con los contadores de cantidad de empresa y suma de impuestos, ya que este programa no está diseñado para que solamente una empresa pueda introducir sus datos, sino que más de una empresa. Y acá se dan las opciones, ¿no? Case 1, Case 2, Case 3, Case 4 y Case 5. Y si esto se va a repetir hasta que la opción sea diferente, 5. Si la opción es 5, entonces te retirarás de la función, ¿no? De esta parte del inicio. Fin. Luego tenemos a la función mostrar menú, en la cual solamente imprime enunciados. Acá se te imprime el sistema de control ambiental forestal y se presentan las opciones, ¿no? Y te piden que selecciones una opción. Y fin de esta función de mostrar menú. Luego tenemos a esta parte la función calcular residuos totales,
en la cual se inicia residuos totales igual a 1. Este I representa la cantidad de semanas que te preguntas si esta I es menor o igual a 4, ya que si es mayor de 4 se representaría semana 5, pero como nosotros estamos calculando dentro de en un mes, pues un mes aproximadamente tiene 4 semanas. Entonces te pregunta si esta I es menor o igual a 4. Si es verdadero, entonces sigue, ¿no? Te pregunta en la semana 1 cuántos residuos de extracción se ha producido, cuántos residuos de transformación se han producido, cuántos residuos de producción, y se va sumando, ¿no? Hasta cuando el contador I llega a 4. Si el contador I ya está en 4, entonces se terminará esta función de calcular residuos totales. Y finalmente, para mostrarles la última función de las muchas que hay, tenemos a la función mostrar promedio, en la cual solamente te muestra el promedio, pero teniendo en cuenta que la cantidad de empresas procesadas tiene que ser mayor que 0, ya que eso también forma parte del menú. Si el usuario ingresa la opción, por ejemplo, si ingresa y elige la opción mostrar promedio, no va a poder mostrar promedio porque no ha ingresado datos. Entonces, si las cantidades de empresas procesadas son mayor que 0, sí te mostrará los resultados, pero si no, te indicará que no se han ingresado los datos de la empresa, y igualmente se terminará la función mostrar promedio. Ahora les explicaré acerca de la codificación. Bueno, entremos al C++. Comienza el código con el included UStream, que nos ayudará o nos proporcionará la implementación del SIN y el cout para la entrada y salida de datos. Luego tenemos la declaración de nuestras funciones: mostrar menú, procesar empresa, mostrar promedio, clasificar impacto, etc. Y con sus respectivas, ¿no?, void, float y sus parámetros. Luego tenemos a la función principal. Que comienza con el inMain. Y acá hay contadores, ¿no? Porque nuestro programa no está diseñado para que solamente una empresa pueda brindar datos y que se proporcione ciertos resultados, ¿no? Sino que más de una empresa lo puede utilizar. Y tenemos a la declaración de la opción. Acá se da la bienvenida al usuario y luego se da la estructura do while, ¿no? Do while. Todo este proceso que está entre paréntesis hasta aquí se realizará mientras la opción sea diferente a 5. ¿Por qué? Porque la opción 5 es la opción de salida. Y dentro de este do while se da el switch, que son los casos, ¿no? Según, si el caso 1 se va a procesar, se llama la función procesar empresa; el caso 2 se llama a la función mostrar promedio. Luego tenemos la implementación de las funciones. Acá sería implementación de funciones, donde ya implementas las funciones y uno por uno, ¿no? Es como segmentadas. Acá tenemos la función void mostrar menú, que simplemente imprime esto al usuario le permite ver esto. Luego tenemos la función procesar empresa, en la cual se piden los datos de la empresa, ¿no? Acá se están declarando las variables o los datos que se quieren pedir al usuario. Ingreso de datos, validar tipo de empresa. Acá se valida el tipo de empresa, se llama la función validar tipo de empresa y luego se pide la cantidad, ¿no? Entonces, en la función procesar empresa te preguntan la cantidad de árboles talados por semana, y luego te piden el largo y el ancho, ¿no? Le pregunta al usuario. Llaman a la función calcular residuos totales, validar reciclaje y árboles totales por 4, ya que en un mes, ¿no? Árboles talados por un mes. El terreno acá se formula tanto el árboles totales y float, ¿no? El impuesto total, que llama el impuesto total, ¿no? Que sería igual a la función calcular impuesto y con sus parámetros. Luego tenemos luego ya se brinda el resultado de la empresa y se llama la función clasificar impacto. Según esto, se da esto, ¿no? Clasificar impacto de área total. Se llama.
Y luego ya se suma, se da la suma, porque acá en los datos va a ir empresa tras empresa, va a ir ingresando datos. Entonces luego tenemos en la función validar tipo de empresa, que te pregunta el tipo de árbol que explotas, que puede ser cedro, caoba, tornillo, caucho. Y esto, si no se ingresa ninguna de esas opciones, la estructura dual te permite otra vez decirle opción inválida y otra vez preguntarle, ¿no? Nuevamente. Luego tenemos en la función calcular residuos totales. Calcular residuos totales. Acá están declarados semana red, semana RT. Y los residuos totales igual a 0 porque luego se sumarán, ¿no? Y esta es la estructura for. La estructura for. Y te da, ¿no? Este i representa el número de la semana. Y como estamos en un mes, por eso este i tiene que ser menor o igual a 4. Un mes aproximadamente tiene 4 semanas. Y por eso tiene que llegar hasta menor o igual a 4. Te piden semana 1, cuántos residuos de extracción se han realizado, semana 2, semana 1, cuánto de transformación, semana 1, cuánto de producción y así hasta el 4. Y ahí acaba la función. Luego tenemos la función validar reciclaje que te pregunta si has realizado reciclaje o no. ¿No? Mientras, si el reciclaje no, si cuando le pregunta al usuario y no le da ni 1 ni 0, entonces va a decir opción inválida y otra vez le va a preguntar. Por eso hay un do while que es el iterativo y dentro una if que se selecciona. Luego tenemos a la función calcular impuesto. A la calcular impuesto, que el impuesto de base es árboles totales por 15. Por 15, que es el impuesto base, y el recargo va a ser igual a 0. Ahora, si el árboles totales va a ser mayor a 5.000, entonces será un recargo del 10% al impuesto base. Es decir, ese recargo va a ser el 10% del impuesto base. Y acá se da la formulación que total va a ser el impuesto base más recargo. Ahora, si el reciclaje va a ser igual a 1, que representa que sí lo ha hecho, va a haber un descuento del 20%. Ahora, cases. Los cases. Esos cases representan el tipo de árbol explotado. Si es ese tipo de árbol va a tener 1, sí. Porque cada árbol tiene diferente tipo de regeneración, por eso lo evaluamos de esta manera. Y de esta manera también va a haber un impacto ambiental. Y luego la void, la función clasificar impacto con el void. En total, que te dice impacto ambiental, se ve en el código, en el programa. Si árboles totales es menor que 200 va a ser leve, si es menor o igual a 400 va a ser moderado y si es más ya es grave, ¿no? Y se da las respectivas soluciones a estos problemas, a estos niveles de impacto ambiental. Luego te va a mostrar promedio, que solamente te muestran los resultados. ¿Y por qué acá dice if igual a cantidad de empresa? ¿Por qué? Acá hay una estructura de selección donde te dicen si mientras cantidad de empresas sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque no puedes mostrar promedio si no has ingresado datos. Y en la función de cuando ingresas datos, ahí te cuentan el número, la cantidad de empresas procesadas. Si no has ingresado datos, no te puede mostrar promedio. ¿Es por qué? Se necesita ingresar todavía datos, por eso. Mientras esto no pase, si la cantidad de empresas es mayor que 0, va a pasar esto. Va a mostrar resultados, pero si no, va a mostrar esto. No se han ingresado empresas todavía. Es decir, que faltan datos por ingresar para calcular el promedio. Y luego ya están las dos funciones restantes, que es mostrar información adicional y mostrar créditos, que serían solamente funciones que imprimen estos de acá, información adicional y el último créditos, ¿no? Los autores. Y luego acá vamos a... esto va a ver el usuario. Por ejemplo, ingresar datos de una empresa. Vemos, ¿no? 1. Yo elijo la caoba. Cantidad de árboles talados, 48. Largo de terreno, 16, 48. Semana en que inserción, 12, 45, 78, 45, 45, 74. Bueno, lo mismo. Ahora te preguntan, ¿la empresa realiza reciclaje? Vamos a poner que sí, vamos a escribir que sí. Y luego, ¿no? Te muestran los resultados. Si presiona una tecla para continuar, ya vamos a continuar. Y otra vez te dice, ¿no? Y otra vez te pregunta, por ejemplo, créditos, que solamente era imprimir, imprime solamente esto, ¿no? ¿Quiénes los han hecho? Que somos el grupo 13 de la sesión 2, ¿no?
y esa es la información. Y eso sería todo por parte de la codificación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.